de estimación. ¿Qué son los métodos de estimación del tamaño del software? Estos son procedimientos que intentan predecir la duración y el costo del desarrollo y del mantenimiento del software, es decir, cuánto va a costar tanto en tiempo como en dinero aproximadamente. Además, tenemos que hay cuatro grandes tipos de métodos de estimación. Están aquellos que son por juicios de expertos, aquellos que son por analogía, es decir, que se utilizan trabajos previos que son parecidos y todas las mediciones que se hicieron con anterioridad pues se reciclan para poder ocuparlos con el nuevo proyecto. De esa manera, por comparación, se puede tener una base de la cual partir. Por descomposición de software, es decir, a través de sus distintos componentes, que pueden ser, por ejemplo, módulos, archivos, clases, bases de datos, todo tipo de objetos. Y finalmente, por modelos de estimación, utilizando modelos paramétricos, modelos procedimentales y modelos de algoritmos. De acuerdo con los autores, las características de los métodos de estimación de tamaño deberían de poseer un método estructurado, aplicarse en todas las fases del proyecto, aplicarse en todos los elementos del proyecto, ser capaces de analizarse mediante métodos estadísticos, ser adaptables a las actividades realizables. No obstante, también hay otras características que son recurrentes en la bibliografía. Por ejemplo, definir los parámetros fiables, basarse en datos históricos. Los datos históricos deben de provenir de proyectos que son similares, ser comparativos, tener esa capacidad con los datos anteriores, ser precisos y predictivos. Cabe destacar lo de parámetros fiables y basarse en datos históricos porque es la parte central de lo que se utiliza más adelante con los métodos que estamos a punto de ver a continuación. Sin embargo, todos estos parámetros son de naturaleza medible, son prácticamente fiables, pero también recordemos que hay métodos de estimación que se basan en el juicio personal, donde pues, las características anteriores no se cumplen y son más por el tanteo o por la experiencia que tenga el desarrollador. Métodos proxy y probe. Para poder entender qué es el método proxy, primero debemos dejar claro qué es un proxy. Y son todos aquellos elementos del proyecto que puedan ser tomados para medir su tamaño, propiamente sus componentes. Por ejemplo, pueden ser las pantallas de usuario, los archivos, los objetos, las entidades lógicas, las funciones, los puntos de función, etcétera, etcétera, etcétera. Los proxies son analizados por las líneas de código que hayan tomado realizarlos. Asimismo, se puede calcular su productividad. Ahora bien, también se hace una comparación con los registros históricos de otros proyectos para poder contrastar los parámetros que se eligieron y esto permite el cálculo de las estimaciones a través de este método. El método probe es una especialización o una extensión del método proxy. Sin embargo, este lleva unas 5 fases que están bastante bien definidas. La primera fase es el diseño conceptual, donde se identifican las funciones y se definen los componentes. La segunda fase es identificar y clasificar los proxies, ya sea por su tipo, también su tamaño relativo y el tamaño promedio que estos pueden llegar a tener. La tercera fase es la estimación del tamaño de otros elementos. Se refiere al código que ha sido reutilizado de otros proyectos. Eso hay que tomarlo en consideración. Y también el código que si bien ha sido reutilizado no se pasa directamente así como así, sino que se tienen que hacer modificaciones para que pueda funcionar en el proyecto. Eso también se debe de calcular aparte. Para la fase 4 se estiman los esfuerzos, es decir, los recursos, y entonces se considera la productividad, la relación que hay entre el tiempo y el tamaño del proyecto, del software, el tiempo que se tarda en las tareas y hasta incluso los cronogramas. Finalmente, la fase de estimación de tamaño, que es donde ya se utilizan fórmulas, así como la regresión lineal. Ahora viene la pregunta más importante. ¿Cuándo hay que usar el método proxy y cuándo hay que usar el método probe?
Hay que recordar que el método PROBE es una especialización de proxy que contiene fases y que le permite una mayor seriedad a las estimaciones y por lo tanto una mayor precisión a las estimaciones que se pueden hacer, porque es mucho más estricto. Entonces, el método proxy puede llegar a ser utilizado cuando no se tiene tanta información histórica que permita realizar y obtener parámetros bien definidos, bien claros y que permita hacer ya cálculos estadísticos o aplicación de modelo. Cuando no se tiene eso, cuando se tiene poca información o nula información, es más conveniente ocupar solamente proxy. Y por lo tanto, a la inversa, el método PROBE hay que utilizarlo cuando ya se tiene una gran cantidad de información histórica o al menos se tiene algo. Ya con eso, para poder hacer los cálculos, aplicar las fórmulas, hacer la regresión lineal, entonces sí ya es conveniente PROBE. Bueno, esto viene siendo todo. Gracias por haber visto esto. Que tengan una excelente mañana, tarde, noche. Nos vemos hasta la próxima.